Casi 40 años de historia de la Fórmula 1, 2 campeones mundiales, 2 pilotos inactivos y 2 pilotos bastante reconocidos en sus propias eras en Red Bull. Eso es lo que nos ha aportado Australia a la categoría reina, pero aún así hay una maldición que ha perseguido a cada uno de estos pilotos. Y esta es la de nunca subir a un podio en casa. Oscar Piastri se acercó bastante a la edición 2025, pero la lluvia sorprendió a todos y el australiano, aunque pudo recuperar algunas posiciones, se quedó sin poder festejar frente a su público. Por ello íbamos a revisar a todos los pilotos australianos que no pudieron festejar en el Gran Premio de Australia. Pero antes, una aclaración. El Gran Premio de Australia existe desde 1928 disputándose de manera regular hasta que finalmente llegó a la Fórmula 1 en 1985, disputándose en un sinfín de circuitos. La gran mayoría de los pilotos participantes eran de casa, incluidos los ganadores. Pero algunos pilotos destacados que escapan de esta regla que llegaron a ganar la carrera fueron algunos neozelandeses como Bruce McLaren o Chris Amon, o pilotos británicos campeones mundiales como Graham Hill, Jackie Stewart y Jim Clark. Luego de décadas de un lado para otro, la carrera se estableció en Calder Park en 1980, donde ganó su último piloto de casa, carrera cuyo atractivo fue que estaba abierta para autos de Fórmula 1, Fórmula 5000 o Fórmula Atlantic, y donde Alan Jones la ganó pilotando el Williams FW07 con el que se coronó campeón mundial, y por ende, como competía el vigente campeón mundial, el evento atrajo pilotos tanto internacionales como fans de todo el mundo, algo bastante destacable porque el automovilismo se estaba cayendo a pedazos en Australia. Pero en la siguiente edición, Roberto Moreno se impuso en el Ralt RT4 sobre Nelson Piquet y Geoff Brabham, victoria que por cierto le permitió obtener la superlicencia para luego poder competir en Fórmula 1. Los siguientes ganadores serían Alain Prost y Roberto Moreno por partida doble en 1983 y 84, hasta que finalmente en 1985 se le dio vida al circuito callejero de Adelaida, el cual fue amado tanto por la prensa, los pilotos y los equipos, ya que a diferencia de otros circuitos urbanos tenía largas rectas y amplios caminos para no comerse las barreras. Lamentablemente para la edición 85 solo había un piloto local, el ya ex campeón mundial Alan Jones, que prácticamente ya estaba casi retirado, apareciendo en el cual fue su último equipo, Haas Lola. Obviamente no pudo hacer mucho y terminó retirándose la vuelta 20 por una falla eléctrica en una carrera donde McLaren y Ferrari definían el título de constructores, y donde Keke Rosberg se impuso sobre los Ligier de Jacques Lafitte y Philippe Streiff. En 1986, Alan Jones volvía a Adelaida para su gran adiós. Última carrera de Fórmula 1 de su vida en el Haas Lola, donde finalmente pudo superar a su compañero Patrick Tambay, pero al fondo del pelotón porque los dos estaban casi a 4 segundos y medio de Nigel Mansell, el poleman de esta edición. Pero Jones terminó viviendo aún menos que en la edición anterior, rompiendo motor en la vuelta 16. Una carrera que también fue la última para Keke Rosberg, Patrick Tambay, Johnny Humphries, Alan Berg y Hugh Rotten-Gardner, además del equipo Haas original. El siguiente en aparecer fue David Brabham en el equipo familiar que ya vivía sus últimos momentos en la categoría. Por ello no es raro que se clasificara la P25 retirándose de la carrera a la vuelta 18. David retornaría en la polémica edición 94 con otro equipo que aparte de lamentable cargó con una trágica maldición. Por ello tampoco sorprende su P24 en clasificación rompiendo motor en la vuelta 49. Adelaida dejaría el calendario de Fórmula 1 en 1995 luego del duro incidente de Mika Häkkinen saltando a Albert Park desde entonces. Pero hubo que esperar hasta 2002 para tener a otro australiano en pista, Mark Webber, que hacía su gran debut en el poco competitivo Minardi. Afortunadamente la suerte le sonrió en esa edición, ya que 8 pilotos quedaron eliminados por varios incidentes en la primera vuelta, a lo que toca sumar la descalificación de ambos Arrows por salir del pit lane con la luz roja. También se retiró el Jordan de Sato, el BAR de Villeneuve y David Coulthard. Por lo tanto solo quedaron 8 pilotos vivos para las 6 posiciones que otorgaban puntos. Webber estaba rodando en la quinta posición, pero atrás tenía a Mika Salo en el Toyota que buscaba adelantarlo, pero no pudo y terminó trompeando. Por ello Webber festejó con todo frente a su público, llegando a subir al podio junto al dueño del equipo para festejar una de las pocas alegrías que había conseguido un piloto local en esta carrera. El australiano retornó un año más tarde, pero con los colores de Jaguar, en la que fue otra carrera caótica. Múltiples retiros de los que no se pudo salvar. En 2004 sorprendería y metería al Jaguar en la P6 en clasificación, pero tuvo una carrera ingrata al sufrir un problema en la transmisión que lo sacó de la competición. El canguro siguió saltando y llegaría con Williams en 2005 clasificándose tercero por detrás de Giancarlo Fisichella y Jarno Trulli, en gran parte porque los últimos posicionados pudieron rodar en seco, mientras que los primeros, como la Ferrari, tuvieron que rodar en mojado y terminaron al final del pelotón. Esta vez sí pudo sobrevivir hasta el final, pero mientras el Kaiser quedaba fuera de carrera y Fisichella aguantaba la punta, Rubiño, Alonso y Coulthard lograron superar a Webber, que volvía a finalizar quinto.
En 2006, Webber se volvía a retirar con el Williams, mientras que en 2007, ya como piloto de Red Bull, varios problemas le dejaron en una amarga P13. En 2008 tuvo una pésima clasificación y en carrera quedó eliminado por un mega incidente en la primera curva, que curiosamente también eliminó a Sebastian Vettel en el Toro Rosso. Pero llegaba 2009, Red Bull ya era competitivo y Vettel llegaba al equipo, así que nada podía mal ir sal para Webber, con excepción de que tuvo una pésima clasificación, quedando décimo mientras que los Browns se imponían tanto en la quali como en carrera, mientras que el bueno de Mark terminaba fuera de los puntos en la P12, sobre todo por un toque que tuvo con el Brown de Barrichello. Pero llegaría a la temporada 2010. Red Bull ya no tenía la amenaza de Brown y era aún más competitivo. Los energizados se quedarían con las dos primeras posiciones, dejando claro que tenían autos aún más veloces. Webber haría una carrera perfecta defendiendo su posición y tomando la punta cuando Vettel se fue a los boxes, pero cuando intentó defenderse de Hamilton terminó en la grava cayendo hasta la P8. El australiano pudo remontar y se lanzó a las posiciones en punta cazando a las Ferraris junto a Hamilton, pero casi al final terminó pegándole al británico rompiendo su alerón frontal y finalizando en una triste novena posición. En 2011 Red Bull volvía todavía más fuerte. Vettel era el poleman y Webber largaría en segunda fila junto a Jenson Button, pero mientras Vettel optó por una estrategia de 2 paradas, Webber lo hizo a 3. Alonso también repitió su estrategia y los dos estaban rodando increíblemente rápido, pero delante tenían al muro más impenetrable de la historia de la Fórmula 1, el Renault de Vitaly Petrov. El ruso no dio tregua, supo bloquearlos hasta el final tal como un año atrás en Abu Dhabi y se los volvió a papear quedándose con el único podio de toda su trayectoria. En la edición 2012 Webber superaría a Vettel en la clasificación, una lástima que esto solo lo dejaba en quinta plaza y no con la pole. Pero había otro piloto que se unía, Daniel Ricciardo en el Toro Rosso, todo luego de su olvidado debut con el HRT durante 2011. Ricciardo haría una buena carrera colándose los puntos quedando a nada de la P8 defendida por Checo Pérez. Mientras que Webber, mientras los McLaren batallaban contra Vettel, él no pudo contra Hamilton, quedándose a medio segundo de subir al podio frente a su público, P4 y aguantar otro año más. Llegaba 2013, Webber tenía su último intento y se clasificaba segundo detrás de Vettel, mientras que Ricciardo largaba en 14ª posición. La carrera fue otro caos, donde Webber terminó perdiendo varias posiciones por culpa de un jack que no pudo levantar bien su auto, perdiendo muchísimo tiempo en la parada en el box. Y el que aprovechó la caída de todos los otros grandes fue Kimi Räikkönen, que triunfaba en el Lotus, seguido de Alonso y Sebastian Vettel, mientras que Webber se despedía de su público con una P6, manteniendo viva así la maldición. Pero, ¿y Ricciardo? ¿Qué pasó con Ricciardo? Bueno, vuelta 39 y el Sonrisa se retiraba por una falla eléctrica. Temporada 2014 y Red Bull ascendía a Ricciardo desde Toro Rosso a Red Bull junto con Sebastian Vettel. Era el inicio de la era híbrida y Vettel sufría bastante quedando muy relegado a diferencia del australiano que se pudo colocar entre ambos Mercedes clasificándose segundo. Nico Rosberg dominaría la carrera mientras que Hamilton se retiraría la segunda vuelta por un fallo en la unidad de potencia, al igual que le pasó a Sebastian Vettel una vuelta más tarde. Por lo tanto, había una plaza libre para reclamar en el podio. Ricciardo entonces no falló, cruzó la meta en segunda posición y levantó a toda Australia que gritaba con todo el podio del Sonrisas. Finalmente la maldición se había roto, pero lo terminaron descalificando. Y es que Ricciardo había roto el artículo 5.1.4 de las regulaciones técnicas, ya que el combustible que entraba al motor era mucho mayor al permitido. Y además Red Bull se metió en otro berenjenal porque usó métodos no autorizados para medir el flujo de combustible. Kevin Magnussen subiría al podio por primera y única vez, mientras que Jenson Button heredó el podio de Ricciardo, que al menos pudo subir al podio y festejar frente a la gente. En el Gran Premio de 2015 Ricciardo pasaría sin pena ni gloria, largó sexto por detrás de un Felipe Nasser que ganó varias posiciones para meter el Sauber en la P5. Ricciardo lo adelantaría pero bajo safety car, así que estuvo obligado a ceder la posición. Una P6 que lo llevó a pedir disculpas públicas a todos sus fans, por lo que él consideró una carrera sumamente aburrida. En 2016, Ferrari revivía un poco en que Mercedes seguía bastante lejos del resto, mientras que Red Bull aún caminaba por la cuerda floja en terreno de nadie. Y la cosa terminó arrancando mal para los energizados porque Kvyat se retiraría la vuelta de formación. Alonso tendría su famoso incidente donde salió volando varias veces, lo que provocó la bandera roja, pero esto aumentó las chances de Ricciardo, que largaba desde la cuarta posición. El tejón de la miel ascendería hasta posición de podio, pero Hamilton lo terminó superando.
Luego cambió las gomas y solo pudo adelantar a Massa, quedando cuarto bastante lejos de los ganadores, pero aún así era el mejor desempeño de un local desde Webber en 2012. En 2017 Ricciardo llegaría con Max Verstappen como nuevo compañero, no pasando de la Q3, y para peor, se rompería su auto en la parrilla, alargando la carrera a la segunda vuelta según él, porque el equipo literalmente le dijo que saliera a divertirse frente a su público, una alegría que solo le duró hasta la vuelta 26 cuando se retiró. Pero en 2018 le llegaría una gran oportunidad, auto de seguridad, y Ricciardo se ponía a la casa de Kimi Räikkönen, pero el finlandés ganaría el duelo. Vettel ganaba la carrera, Hamilton era segundo y Kimi tercero, por lo tanto Ricciardo se quedaba a menos de un segundo del hombre de hielo. En 2019 Ricciardo retornaba con otros colores, ya que había pasado al equipo Renault. Obviamente tenía menos chances que los años anteriores. Arrancaba la carrera y Ricciardo terminaría en el pasto antes de la primera curva, lo que provocó daños en su ala frontal, lo que terminó provocando su retiro de manera preventiva para minimizar daños en la vuelta 20. En 2022 la carrera retornaba luego del virus desmonetizador que canceló las ediciones 2020-2021. Ricciardo retornaba con McLaren, pero fue vencido por su compañero Lando Norris, cruzando la meta casi junto con él en la sexta posición, ganando solo una posición gracias al retiro de Max Verstappen. Pero nuevamente había un cambio generacional. Ricciardo quedaría de lado porque Oscar Piastri tomaba la butaca titular en McLaren para la edición 2023. Pero tal como pasó con Ricciardo un año atrás, fue superado por Lando Norris, pero también por un Haas, el de Nico Hülkenberg, entrando al menos en los puntos al finalizar en octava posición. 2024 y teníamos otro contendiente, un tal Ricardo Daniel, que era un novato de solo 34 añitos, la criatura que míralo como sonríe, debutando para el equipo Racing Bulls. Lástima que terminó clasificándose en la P18. Esta fue una carrera sumamente caótica con varias banderas rojas, polémicas y con ambos Mercedes fuera de competición, al igual que Max Verstappen. Gracias a esto, Ricciardo escalaría hasta la P12, mientras que Piastri fue clasificado como cuarto, dejando otra vez a un australiano a las puertas de un podio, ya que Norris subió a festejar junto con Leclerc y el gran ganador, el reciente sin apéndice, Carlos Sainz. Pero llegaba 2025, Oscar Piastri tenía una chance de oro. Los McLaren, según las predicciones, eran los más veloces y lo demostrarían en la clasificación, donde Piastri se quedó a nada de la pole, mientras que Jack Doohan se unía a todos estos australianos al debutar en casa, haciendo un gran papel en la clasificación con el Alpine. Una pena que terminó destrozando su auto en la primera vuelta por la complicada situación de la pista. Piastri, mientras tanto, se mantuvo a un gran ritmo por detrás de Lando Norris y estuvo peleando bastante contra Max Verstappen. Cuando la pista ya prácticamente se secó, los McLaren se alejaron bastante del neerlandés, el podio estaba prácticamente en el bolsillo, y obviamente para asegurar el 1-2 bajo condiciones de mojado le pidieron no atacar a Norris, pero luego todo el mundo metería gomas de seco aprovechando un safety car provocado por Fernando Alonso. Nuevamente los McLaren seguían volando, pero terminarían fuera del circuito, y Piastri lamentablemente se quedó atorado en el pasto, ya que sus ruedas no paraban de derrapar en la hierba mojada. Pero al final, utilizando los consejos de Jeremy Clarkson y su tractor, pudo sacar el auto en reversa y continuar en la carrera. Y aunque se pudo meter a los puntos en el último suspiro de la carrera, su podio casi asegurado se transformó en una amarga P9. Pero por su curva ascendente de rendimiento, todo indica que va a ser Piastri quien rompa con esta maldición, o tal vez va a seguir cobrando víctimas por los siglos de los siglos en la Fórmula 1. Y para ti, ¿se romperá esta maldición para los australianos en el Gran Premio de Australia? Como siempre, voy a estar esperando tu respuesta en comentarios. Como siempre, le agradezco a todos los miembros del canal que hacen posible este tipo de contenido, y si quieres apoyarme de manera gratuita ya sabes cómo puedes hacerlo suscribiéndote para que lleguemos de una buena vez a 100.000 suscriptores, además de dejar tu like. Como siempre, espero que disfrutaras de este contenido y ya sin más, soy Spectrox, te mando un grandísimo saludo y nos vemos en el siguiente video.